Ahora vamos a continuar con nuestro estudio en la primera epístola de Juan y nos vamos a introducir a capítulo 2. Mientras avanzamos en este estudio, quiero agradecer profundamente a Dios por la respuesta que estamos teniendo. Algunos de ustedes nos han escrito y nos han compartido la bendición que este estudio bíblico significa para ustedes. Bueno, este programa tiene ese propósito, traernos a una relación correcta con Dios a través de su palabra. Bueno, vamos a estudiar ahora otro de los propósitos de Juan por los cuales escribe esta epístola. En primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El tema del pecado es prominente en primera de Juan. Como sustantivo y formas verbales combinadas, la palabra pecado aparece 28 veces. Sin incluir las palabras injusticia y maldad, las cuales aparecen muchas veces más. Yo creo que es en el corazón del Padre que sus hijos conocen con precisión el significado de la palabra pecado y sus resultados temerarios y fatales. El uso de esta palabra en la primera epístola de Juan nos otorga un buen curso de estudio sobre el pecado, mi amigo. Nuestro primer versículo para considerar en el día de la fecha es primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tanto aquí como en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, encontramos la expresión el pecado del mundo, en singular. No dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sino que quita el pecado del mundo, en singular, para mostrar el pecado en su unidad como una experiencia común a toda la humanidad. Ahora, no se puede negar el hecho del pecado. Sabemos esto, aunque tratemos de convencernos a nosotros mismos de que el pecado no existe. La expresión en este versículo se refiere al pecado original, condición de la que procede el hecho de cometer el pecado, el principio del pecado, al cual me he referido en programas anteriores. El pecado tuvo su entrada a la raza humana por medio de un hombre, de acuerdo a Romanos 5:11, o por la ofensa de un hombre, de acuerdo a Romanos 5:17, o debido a la desobediencia de un hombre, como está escrito en Romanos 5:19. Este es el pecado al cual se refiere en primera de Juan 1:8. Ese hombre fue Adán, y en virtud de la descendencia de la raza humana, todos los hombres hemos heredado la naturaleza de pecado y por lo tanto la tendencia para cometer actos pecaminosos. El archivo de la historia humana comprueba esto. La condición de pecado es universal en todos los tiempos y lugares. El nacimiento de cada bebé en el mundo marca la entrada de otro pecador en el escenario de la experiencia humana. Creo que es herejía decir que no tenemos el principio de pecado en nosotros. Cualquier persona que diga, yo no tengo el principio de pecado en mí o la naturaleza pecaminosa, está diciendo una mentira. Si usted dice eso, está negando algo. Está negando lo que la Biblia enseña. Es herejía decir que no tenemos el principio de pecado en nosotros para negar la morada de una naturaleza totalmente depravada que ha sido transmitida a nosotros desde Adán. Las Escrituras dicen que tal persona no tiene la verdad en él. La única excepción, por supuesto, la Escritura es clara, es nuestro Señor Jesucristo, de quien se escribe en primera de Juan 3:15, en Él no hay pecado. Ahora bien, hay dos definiciones de pecado en primera de Juan. En el capítulo 3 vemos en el versículo 4, el pecado es infracción de la ley. En el Nuevo Testamento en griego, las palabras infracción de la ley están resumidas en una sola palabra, anomía, que significa desobediencia. Pecado y desobediencia son lo mismo. Cualquier violación de cualquier parte de la ley de Dios es pecado. Santiago 2:10 nos dice esto. Por lo tanto, la ley tiene tres aspectos: en relación con Dios, en relación con los demás y con nosotros mismos. Esta desobediencia se extiende más allá de los 10 mandamientos. Ciertamente que los 10 mandamientos están incluidos allí porque había pecado en el mundo antes que Dios diera la ley escrita en Sinaí. Esto lo hace un problema que va más allá de lo legal, es un problema de vida. Toda injusticia es pecado. Todo lo que no es justo de acuerdo al modelo de Dios es pecado.
Cualquier pensamiento, palabra o hecho injusto es una manifestación de pecado. Por lo tanto, ya sea en la dirección de dejar de lado la ley, como en el capítulo 3, versículo 4, o en estas palabras y hechos injustos, nosotros hemos pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. El versículo 8 advierte a los hijitos que esta naturaleza de pecado nunca podrá ser erradicada en esta vida. Vamos a leer versículo 8 nuevamente. Dice, si decimos que no tenemos pecado, es decir, que no tenemos el principio de pecado, que la naturaleza pecaminosa ha sido erradicada de nosotros. Si decimos eso, la verdad no está en nosotros. ¿No era acaso Pablo el que testificó que todo lo que le había salido mal en esta vida era el resultado del pecado que moraba en él? Lo podemos leer en Romanos 7:17. Ahora, el cristiano no está más en pecado, pero el principio del pecado está aún en el cristiano. Negar la existencia de impulsos y deseos sensuales, al menos en el pensamiento, es engañarse a sí mismo. Tal persona ha sido conducida al error y la falsedad. En su orgullo espiritual ha cometido un error que lo sumergió en una evasión de esta pronunciada condición de pecado existente. Si hacemos esto, no engañamos a Dios ni a nuestros amigos, sino a nosotros mismos. Tanto como el que camina en oscuridad no puede decir que tiene comunión con Dios, tampoco el que camina en la luz puede decir que no tiene la naturaleza de pecado. Mientras caminamos en luz, nosotros sabemos que el principio de pecado es una continua fuerza influyente en nosotros. Ahora, si nosotros negamos esto, nos conducimos a nosotros mismos por el camino equivocado y somos responsables de esto. Por lo tanto, tenga cuidado de este falso perfeccionismo en nuestras vidas. Hay algunos creyentes que dicen que el pecado ha sido erradicado de su vida. Conocí a un hombre que dijo que no había pecado en pensamiento, palabra o acción por casi 8 años. Entonces yo le pregunté si podía decirme esto delante de su esposa, y él se enojó. Ahora, Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. En el versículo 8 tenemos la negación de la presencia del principio de pecado, pero también tenemos la negación de la práctica de pecados. El verbo aquí está en tiempo presente perfecto, y en el griego este tiempo se refiere a una acción completada en el pasado que tiene resultados al presente. La negación aquí en el versículo 8 es respecto a cualquier acto de pecado cometido en tiempo pasado, con la implicancia de que nadie es capaz de cometerlos al presente. En otras palabras, si el versículo 8 está diciendo esto, si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos cometido pecado en el pasado, y esto implica que no podemos cometer ningún acto de pecado ahora, la Biblia dice que somos mentirosos. Esto es lo que conocemos como perfeccionismo. Yo creo, amigos míos, que tal presunción necia es una impiedad contra Dios. Es tan blasfemo que hacemos a Dios un pecador. Esto es lo que el versículo dice, hacemos a Dios mentiroso. Los que nacimos de nuevo y hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, es bueno que recordemos y que no neguemos nuestros pecados pasados. David recordó sus transgresiones en el Salmo 51 y versículo 3. Pablo recordó sus propias transgresiones en Gálatas 1:13. Ahora, nosotros podemos regocijarnos a diario en nuestra inalterable posición en Cristo. Pero recuerde que éramos pecadores y que aquellos pecados que cometimos en el pasado podemos llegar a cometerlos otra vez ahora. Esto nos mantendrá sintiéndonos deudores de la gracia de Dios y nos mantendrá dependientes de Él. Recordar esto nos estimulará a una devoción más profunda al Señor. Motivará vigilancia, nos ayudará a ejercitar un espíritu de arrepentimiento y fe y a cultivar la santidad. No piense, mi amigo, que no puede ya caer otra vez. Creo que cualquiera que me esté escuchando puede cometer cualquier pecado.
Ahora, Dios no quiere que sus hijos pequen. Leíamos recién en 1 de Juan 2:1. El escritor dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hemos visto que el principio de pecado está en el creyente y ese hecho significa que la posibilidad de pecar está presente y que al cristiano se le dice que no peque. El principio y la posibilidad de pecar están presentes, pero la práctica de pecar está prohibida. Ahora, esta es una paradoja extraña para algunos y se vuelve aún más confusa para aquellos que ya están confundidos cuando leen un versículo como este. Ahora, voy a leer 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto produce un poco de confusión. En este versículo hay dos verbos en tiempo presente. No los pase por alto. El primero es permanece, todo aquel que permanece en él. Permanecer significa obedecer, en otra palabra. Si usted está obedeciendo, entonces está permaneciendo. Y si usted está permaneciendo, entonces está obedeciendo. Esa es la primera palabra en tiempo presente, permanece. El segundo verbo en tiempo presente es no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. El tiempo de ambos verbos significa una acción habitual, continua. Permanece, no peca. Cualquiera que continúa y habitualmente permanece en Cristo no continuará pecando continua y habitualmente. Eso es lo que 1 de Juan 3:6 está diciendo. El texto no dice que un cristiano nunca peca, sino que niega que un cristiano pueda pecar habitualmente si permanece en comunión con Cristo. Todo aquel que peca de continuo no le ha visto con los ojos de la fe, ni lo conoce por una experiencia personal de salvación. Ahora, lo que está implícito aquí es un principio de vida. Permanecer en Cristo y continuar pecando es incongruente, inaceptable. No podemos poner ambas acciones juntas. Ahora piense, la práctica de pecado excluye cualquier experiencia que aparentemente contradiga el hecho de la condición de pecado existente. Ahora veamos este difícil versículo 9 del capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay dos cosas que debemos observar aquí. Una es la frase no practica el pecado y la otra es no puede pecar. Pregunto, ¿a quién se refiere? Al que ha nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿A qué se refiere? Simplemente está diciendo que si usted ha nacido de Dios, entonces tiene la naturaleza de Dios en usted. La naturaleza divina en cada hijo de Dios es la misma que Cristo posee. Cristo nació de Dios y por haber escapado al principio de pecado, a la naturaleza pecaminosa por su concepción sobrenatural, Cristo no pecó ni podría haber pecado. Está mal decir que Cristo podría haber pecado si Él hubiese querido. El centro del asunto es que Cristo no podía pecar. La naturaleza de Dios aborrece el pecado y por lo tanto es completamente imposible para Dios tener participación en el pecado. Usted no puede lograr que Dios peque, así como no puede contaminar el sol por medio del agua estancada en cuya superficie se refleja. Cristo no solo no pecó, sino que no podía pecar. Y aquí tenemos una diferencia entre Cristo y el cristiano. Cristo tenía solo una naturaleza, el cristiano tiene dos. Cuando llegamos a participar de la naturaleza de Dios, la vieja naturaleza no está erradicada de nosotros. Esta permanece sin cambiar, inalterable. Pero entonces la naturaleza divina, es decir, Cristo en nosotros por el Espíritu Santo, permanece sin cambio y sin pecado. La palabra simiente aquí en 1 de Juan 3:9 está usada metafóricamente respecto a una descendencia espiritual, pero también significa el principio de vida espiritual impartida al creyente y que permanece inalterable en él.
Toda vez que yo cometo un pecado es debido al impulso de la vieja naturaleza y ningún cristiano puede decir que no la posee, porque nuevamente en el capítulo 1 y versículo 8 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como puede ver, es la nueva naturaleza la que no peca porque no puede pecar. Si el creyente tuviera solo la naturaleza de Cristo, entonces el creyente nunca pecaría. En 1 de Juan 3:9 no encontramos nada que sostenga la enseñanza errónea respecto a la perfección. Hay otro versículo en esta epístola que ha causado algo de problema. Está en el capítulo 5, versículo 18. Vamos a leerlo. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nuevamente observamos al cristiano, el que ha sido engendrado por la intervención divina del Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecar. Es el que ha sido engendrado por la intervención divina del Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, no practica el pecar. El verbo está en el tiempo presente continuo y no se refiere a cometer un simple pecado, sino a un continuo curso de acción. No se refiere a la persona bien intencionada ni a la que se esfuerza en hacer lo bueno, sino al que ha sido verdaderamente regenerado, el que en verdad ha sido salvo. Tal persona no perseguirá el hábito de pecar. Puede existir el acto aislado u ocasional de pecar, pero no que el curso de su vida, la vida que vivimos, sea de acuerdo al mundo dirigido por el príncipe de la potestad del aire. No y no. A veces el cristiano puede caer y cometer pecado, pero no debe continuar viviendo en pecado. ¿Por qué? Primero, porque ha nacido de Dios, y segundo, porque se guarda a sí mismo, no en el sentido de preservar su salvación, sino más bien de cuidarse a sí mismo, de estar en guardia. Nuestro Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Es la vigilancia a través de un espíritu de oración que nos capacita para guardarnos del pecado. No podemos lograrlo con nuestras propias fuerzas, no. Como puede ver, el verdadero Hijo de Dios hará lo que sea necesario para evitar que el pecado entre en su vida. Pero volvemos a 1 de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el tema en este día, el pecado. El principio de pecado es admitido en el creyente, pero a él se le prohíbe pecar. No pequéis, dice Dios. Este es el ideal del cristiano. Y rechaza la mentira que dice que pecar es una necesidad en la vida de un hijo de Dios. No debemos pecar. Versículos 1 y 2 del capítulo 2 dicen: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y el Señor dijo: vete y no peques más. Ahora, ¿existe la posibilidad de pecar para cualquier creyente? Si usted lo hace, bueno, el texto continúa diciendo: gracias a Dios, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Observe que no es un abogado para con Dios, sino más bien para con el Padre. La cuestión entre Dios y el creyente respecto al pecado ha sido establecida judicial, legal y justamente una vez para siempre. Pero el pecado al cual se refiere aquí en 1 de Juan, capítulo 2, es el pecado de un hijo de Dios. Puede ser cualquier pecado que rompa la comunión entre Dios y el cristiano. Aquí vemos al pecado ocasional del cristiano. Ahora, cuando el cristiano peca, las Escrituras dicen que tiene un abogado para con el Padre. La palabra abogado aquí es la palabra traducida como consolador en otros párrafos, y significa uno que es llamado al lado, capaz de dar ayuda. En nuestros programas anteriores dijimos que esta palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, 4 veces en el Evangelio de Juan, y la quinta aquí, en la primera epístola de Juan.
La palabra abogado era usada en jurisprudencia para denotar un consejero legal que pudiera defender al acusado. En otras palabras, el defensor intercedía a favor de otra persona. En un sentido específico, se refiere a un abogado. Jesucristo, el único sin culpa en la naturaleza humana, continúa representando a los cristianos ante el Padre. Él ruega por nuestra causa en contra de aquel que nos acusa, el diablo. ¡Qué maravilla! Tenemos un abogado en el cielo que nos defiende. Ese es su trabajo. Él no está pidiendo indulgencia para los cristianos que pecan, no. Tampoco está dejando de lado la ley de Dios, no. Sino que como aquel justo que cumplió las demandas de la ley por su vida y por su muerte sustitutoria a nuestro favor, Él ahora nos representa ante el Padre. El justo sufrió y murió por nosotros los injustos. Dice 1 de Pedro 3:18, y el Padre está ahora satisfecho. El ministerio de Cristo continúa a nuestro favor. Le debemos todo a nuestro bendito sustituto y abogado, nuestro Señor Jesucristo. Aún la restauración a nuestra comunión con Dios después de haber pecado, se la debemos a nuestro bendito Salvador. Cristianos, debemos regocijarnos en Cristo, quien está delante del Padre día a día, por la eficacia de su obra completa y en el amor y paciencia de una obra que continúa al presente. Deberíamos decir, aleluya, qué Salvador que tenemos. Aquí estamos los pecadores que merecíamos el infierno, pero Cristo, mi Salvador, me representa en el cielo. Y este pecador, yo, me refiero a mí mismo, que solo merece y merecía el juicio, está ahora siendo representado por el Salvador. Esta es una bendita realidad. Doy gracias a Dios por ella. Mi amigo, si usted no es salvo todavía, entonces sea salvo ahora. Confíe de inmediato en el Señor Jesucristo y será salvo. Y si usted, estimado oyente, es un hijo de Dios y tiene pecados que no ha confesado, ¿por qué no los trae ante Dios de inmediato? Recuerde, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.